Bueno chicos, estamos en un nuevo episodio de Garajes Clásicos y la verdad que hoy nos sentimos muy afortunados de llegar a este garaje, ¿no? Es un garaje realmente espectacular donde los haya. Yo me atrevo a decir, después de tantos años con el evento Viejas Glorias, que para mí ha sido una de las agradables sensaciones descubrir que hay gente que quiere, que ama, que mima, que elabora y conserva de la manera que lo hace nuestro anfitrión de hoy. Y bueno, esto es un garaje auténtico lujo, es un garaje de carreras y de marca. Y sobre todo de una pasión desbordada por el motociclismo de carrera, de competición de la época dorada de los 80, 70, 80 y a finales de ese decenio. Estamos en Santa Brígida, en el Pago de Santa Brígida, en la isla de Gran Canaria. Antes que nada, mandar un mensaje de agradecimiento a tantos fans que nos siguen, a tantos amigos que nos han felicitado por el tema de garaje clásico a través de Canarias en Moto. Vamos a intentar ir enseñando esos garajes con el apoyo de los restauradores y de los coleccionistas para dar a conocer esta pasión que se guarda, que se esconde, evidentemente porque no hay manera física de mostrarla toda en un evento como el nuestro, ¿no? Pues bueno, sin más dilaciones quería presentar a nuestro anfitrión de hoy, es el Santiago del Toro, un hombre que tiene un titular ya de por sí que es el de Ducati, Ducatero de toda la vida, un hombre que la verdad que cuando yo lo conocí, yo creo que desde los primeros minutos estaba a ver Santiago cuando llevamos alguna moto a la Vieja Gloria y muchos años después pudimos conseguirlo gracias a la tenacidad de ambos, ¿no? Bueno, Santiago, estamos en tu territorio, en tu terreno, estamos encantadísimos de haber llegado hasta aquí, hasta tu garaje, y uno no sabe por dónde empezar en estos casos. Yo creo que tú, como esto forma parte de tu familia virtual y física, quizás, bueno, pues lo tiene más ensamblado todo, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar por esta joya que tenemos aquí. Antes que nada, Santiago, ¿estás bien? ¿Todo bien, no? Estupendamente, muchas gracias por venir a casa, son siempre bien recibidos, lo sabes, y bueno, y empezamos. Esto es una 888, es una moto que llegó aquí a Canarias de manos de quien trajo todas estas motos, que del fue, maestro, ¿no? efectivamente, del gurú de Ducati, que es el señor Artiga. La trajo como era normal en él para correr, porque tenía un espíritu competitivo increíble. Sí, eso era una cosa era increíble. que habría que hablar mucho de este hombre, pero en su ADN marcaba siempre la pauta de las carreras siempre, y el compromiso con sacarle esencia a la muy, moto, ¿no? muy competitivo. En fin, el segundo era el mejor de los peores para él, ¿no? El segundo, qué buena esa expresión. Aparte de su trayectoria deportiva y de mecánico, esta moto, hablamos de una serie limitada, ¿no? Estos se fabricaron solamente 500 unidades, se fabricaron 500 unidades para celebrar el Campeonato del Mundo de Ducati de Superbike del año 1900, esto es una moto del año 1993. Que está iba ya con Fogarty, ¿no? Sí, Fogarty de hecho corrió con una como esta, pero bueno, no fue el que ganó el campeonato del mundo en esta moto. Entonces es una edición aniversario, ¿no? Más o menos es una edición aniversario, solo se fabricaron 500 y aquí a Canarias solo vino una y que yo sepa solo a la península vino esta. Y una observación, esta moto ya venía con algo de tecnología, ¿no? De hecho el motor era el mismo que ganó, esta moto venía con 118 caballos para la versión de calle. Ajá. Y la versión que ganó el mundial tenía 130 caballos, o sea que la diferencia es poquita. Sí, la diferencia era con la de calle y con la de carrera, aparte de, en fin, los miles de detalles que podían tener como chasis reforzado y demás, del motor venía solamente con caja y con árbol de leva quitado. O sea, los árboles de leva de escape eran diferentes para la calle, que esta moto no los tiene, los de los Racing, y la caja, que era una caja de calle y no es una caja normal. Y después miles de detalles, horquilla Olin delante para competición, chasis reforzado y demás. Pero la moto en sí es prácticamente la misma. Sí, que fue una serie muy cuestionada, muy limitada. Sí. Hombre, hablar de 500 unidades en el mundo es hablar de
de una buena joya, porque estamos hablando de que eso no llega ni a cubrir las expectativas de un porcentaje mínimo de los pasionales de Ducati, ¿no? Y después, aparte de eso, estas motos se cogían, como es esta, el claro ejemplo de lo que vamos a hablar, que son motos que las compraban, pero no para sacarlas a la calle en su mayoría, sino para convertirlas en competición, con lo cual de estas motos deben quedar las que quedan. Punto. Sí, sí, las que quedan, y todas pasaron casi todas por el circuito. Muchas pasaron, no sé si todas o muchos, el porcentaje, pero muchísimas, y esta es un claro ejemplo de que se compró, no, pues esta moto fue matriculada en el año 2000 porque me empeñé en matricularla, pues esta moto cuando yo la compré estaba hecha un desastre y eran los restos de lo que quedaban de una moto que había sido, en fin, preparada para competir. Bueno, hay una cosa, una anécdota, esto es curiosidad y además un poco del argot canario, a esta moto le llamamos la chechona, sí. ¿Y saben por qué? Bueno, pues yo creo que tú le puedes decir por qué. Sí, porque es una 888 y entonces... 888, pero además deberías mirar la matrícula para que te encuentres con otro detalle, ¿no? Sí, es 9888, yo creo que esos detalles... Es que se buscó adrede, de hecho el tema era buscar la 0888, pero no se pudo. Entonces Hubo que esperar. Eso fue un... Pues qué casualidad, ¿eh? Porque eso un trabajo que hizo Ubra en su momento, que me hizo el gran favor de matricularme en la moto. Pues chapó por Ubra, por ellos, porque sacar que además una moto tan especial tenga esa identidad tan correlacionada como con su concepto. Sí. Y bueno, la chechona canaria, que hablaremos con el tiempo mucho y largo tendido y la historia hablará de ella. Pero vamos a seguir viendo joyas, porque aquí a nuestra izquierda, a mí estas motos se me ponen los pelos de punta cuando las veo con sus trajes de guerra. Y esta 900 SS, Santiago nos va a hablar un poquito más de ella, pero es una clásica pata negra, de las bonitas, de las que nos alegraba oír en las subidas en cuesta o en el Cebadal en la época, ¿no? Sobre todo estas motos se hicieron para correr en las ISO también, como hablábamos del 888, Juan Artigas, y la montó él, el motor lo hizo él. Y esta moto corrió en el Merca y corrió no sé si en el Cebadal correría, pero en el Merca seguro. Y en fin, y es una moto que, como ves, que está hasta arriba para lo de la época, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que dentro de mi pobre conocimiento, sobre esa base de motores, ese 900, tanto en 7,5 como en 900, esa estructura de motor, desmotrónica, así, yo creo que es la que ha alimentado esa pasión de Ducati. No sé si me equivoco, pero cuando tú ves un motor de Ducati de esta característica tan clásica, te llama mucho la atención. Es que Ducati en la época era una marca que construía, era una fábrica familiar y construía motos muy deportivas. O sea, de hecho, prácticamente derivaba motos de competición a la calle. Sí. E incluso se fabricaban motos en función de un número determinado para homologación para después participar en competición. Y siempre eran la moto de los quemados, le decíamos en la época. Todos aquellos que tenían una moto más o menos turística y empezaban a ir rápido, pues se pasaban a Ducati, porque Ducati era lo más sport, deportivo y racing que tú podías comprar para la calle. Claro. Y además ya era muy codiciada, ¿sí? Ver a una Ducati pasar era... Efectivamente, ¿no? Y el ruido que tenía característico y la forma de la moto, rompía un poco con lo estándar, con lo normal. ¿Con esta llegaste a hacer alguna prueba de clásica? Sí, de hecho con esta moto la llevaba al circuito y con esta, bueno, corrimos aquello que llamamos carreras, que no eran carreras, sino era un grupo de amigos que íbamos a divertirnos, que era ya en el año 2003, 2004, y robar, y en los Ducati Day de años pasados, un par de veces he ido con ella al circuito. Bueno, al lado de la 900 tenemos otro emblema que ya hemos visto en algún que otro garaje, y es la Panta, ¿no? La Panta 500, ¿no? Sí. Esta moto realmente es una señorita muy bien preciada, muy bonita, además está original 100%, ¿no? Sí, tiene sus cosillas que no son tan originales, por ejemplo, los indicadores delanteros no son originales, pero en fin, la moto está muy original, ¿no? También los calipers, las pinzas delanteras son serie oro, son Brembo, pero bueno, la moto está totalmente original. ¿Tenemos idea de cuántas pantas hay en Canarias? El problema de las pantas es que tú ves muchas pantas y ves pocas SS, y es lo que estábamos hablando antes. Vale. El tema de las SS, que hay tan pocas, es porque en un momento determinado pues se las llenaron containers y se las llevaron por el tema del negocio hace ya, los años 80, ¿no? Y las pantas no eran motos en ese momento tan codiciadas, por decirlo de alguna forma, y entonces se quedaron. Y por eso hay muchas más pantas que SS en las islas. Porque las SS... Y por la deducción, sí, muchas de ellas salieron de aquí. Sí, muchísimas, te digo, llenaban container.
y se lo llevaban en container porque era un negocio en Alemania, se vendían muy bien, eran motos que se codiciaban allá. Bueno, antes de este tiempo, de los 80, hubo un tiempo anterior y era el tiempo donde las motos no tenían carenado, pero sí tenían ya esa esencia deportiva, ¿no? Y en esta tesis vamos a descubrir una moto, yo creo que con identidad media nacional o casi nacional. Estamos hablando de la 24 horas. La 24 horas es una moto tan emblemática, que bueno, que yo creo que fue también un poco el posparto de las nuevas generaciones de Ducati que vinieron después y que sentaron esa imagen deportiva del que tenía una moto de esta. Era una moto de carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Pues además un sonido muy peculiar, un monocilíndrico, ¿no? Y esto era lo más parecido a competición que había en la calle en la época. De hecho, era como una SS, pero en su época. Esta moto fue derivada y se hizo así, tan deportiva, con ese depósito, con ese colín y tal y cual, en función de que ganó las 24 horas de Montjuic. Correcto, correcto. Y en la línea de Ducati, aunque después... Sí, ya trae la pegatina de la... Aunque ya esto fue hecho en Barcelona por Mototrans, sino en Italia, pero ya sacaban también en la línea de Ducati Italia, sacaban motos derivadas de competición a la calle. Ok, sí. Sí, que estamos ante la esencia de una... Pero aquí estamos hablando de una monocilíndrica, ¿no? Sí, sí. El concepto no se había todavía abierto, que esto es anterior al 72, ¿no? Debe ser, sí. Esta moto es del 73. 73, bueno, efectivamente, ahí está. Porque hay dos versiones de ella. Está la serie, la Mark I que le dicen, la Mark II, son dos modelos que son muy parecidos, pero por ejemplo la Mark I conserva todavía el faro de las 175 y de las 200 de élite anteriores a ella, en fin. Sí, tiene un sonido muy peculiar. Y esta moto, tengo que decirlo, está aquí en el garaje, evidentemente está en casa, pero esta moto ya es de mi hijo, ya está a nombre suyo, ya es de Carlos. Carlos, afortunado, Carlos. Él estará contento de que lo diga. Estará tomando nota. Efectivamente. Para que no te olvides. Bueno, al lado de esa 24 horas espectacular y clásica, tenemos otra moto que también es un sueño, porque sacar una nueva moto en el mercado, es decir, cada vez que Ducati saca algo, yo creo que los ojos siempre están puestos en dos condicionantes. Primero, en diseño, segundo, en tecnología, y tercero, en el éxito global, ¿no? Entonces, la F1 también marcó, y esto ya era un motor 7,5, pero yo creo que esta moto era una muy bonita, sobre todo por la estética de su diseño, y que marcó una época. Aquí no hay muchas, pero bueno, que tú tengas una también nos parece de mucha suerte, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de esta F1, Santi? Pues esta moto, en la línea del 888 y de todas las motos de este tipo que llegaron aquí, pues la trajo también Juan Artigas. Se trajeron dos. Una era para un particular que era un señor que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Carmelo no sé qué se llamaba, y la que trajo Artigas para él. La corrió Marcos en su momento, no se corrió durante mucho tiempo. De hecho, le variaron, por ejemplo, llantas y tal, le pusieron llantas de 18 porque por lo visto las llantas estas con esta moto era bastante inestable. Y al final esta moto pasó, con esta moto hubo una serie de historias que yo me enteré a posteriori. Esta moto hubo una historia con Philly, que por lo visto Philly la compró, pero después se fue a estudiar a Madrid, luego se la dejó a Juan Artigas. En fin, y luego yo se la compré a Juan Artigas. Pero Philly siempre tuvo especial, como diría yo, como apego a la moto, porque al final fue suya y quería conservarla, y en fin, pero yo de eso no sabía nada, ¿no? Entonces, bueno, yo la compré, la restauré, y hay otra como esta, de la otra que llegó, que la tiene el amigo Néstor, que hablamos antes de él, que la tiene todavía él y está pendiente de restaurar y tal y cual. Y son las dos únicas que... Las dos únicas que hay en Las Palmas, ¿no? Sí, en Canarias. En Canarias, ¿no? Porque el fenómeno de Ducati en Tenerife, bueno, habría que consultarlo, ¿no? Pero no sé si llegó a meter algunas motos de esta serie. Yo creo que F1, que yo sepa, no hay ninguno. Que yo sepa no significa que no la haya, que no la haya, significa que yo no la conozco. No la conoces, Bueno, estamos en otro rincón del garaje de Santiago, y ahora vamos a hacer una pequeña selección entre Japón y Italia, ¿no? Y bueno, aquí queda otra esencia, y la esencia de la que queremos hablar ahora es de las particularidades de una moto de carreras hecha como la veíamos en los circuitos. Aquí a nuestra derecha, Santiago tiene la fortuna. Yo la descubrí hace pocos años cuando vine un día a tu casa, y me quedé impactado porque yo sabía de la existencia de algunas Yoshimura y tal, pero verla me impactó un poco porque el concepto japonés uno lo veía más modernista, ¿no? Y quizás estas motos clásicas de carrera
verlas así terminadas parecía un poco más imposible, pero bueno. Esto también es una moto de los 70, finales de los 70, principios de los 80. Esta moto concretamente fue y la hizo y la construyó Antonio Peraza para correr. De hecho, esta moto fue a correr el campeonato de España de resistencia, fue con Juan Vicente Bruneto, con Miguel Martel, en fin. Y es una moto que tiene un chasis Motoplast, tiene un motor Yoshimura, un motor Z900 con una mejora Yoshimura hasta arriba. O sea, esta moto tiene caja, tiene pistones, tiene tiene bielas, en fin, tiene árboles de levas, tiene esto... Lo mejor de la época para... Esta moto estaba todo lo que había de Yoshimura, incluso tiene un juego de carburadores muy especiales que son Keihin los CR31, que son unos carburadores diseñados por Pop Yoshimura y dados a Keihin los planos para que los construyeran, los construyó Keihin, pero solamente los vendía Pop Yoshimura. Son unos carburadores raros, especiales. Y esta moto, bueno, tiene una historia peculiar. Esta moto la encontró Philips también en Fuerteventura, en un desguace. Se pasó 20 años para que la prensaran y nunca se prensó, se recuperó. La moto cuando llegó a mis manos, porque después hubo cambalaches entre cambios de moto entre Oscar, ajuste. Y tal. Al final la tenía Miguel Ángel, se la compré a su hijo, a Dani, y al final se restauró y se recuperó, pero los carburadores recuperarlos hubo que mandarlos a Inglaterra. No estaba muy convencido de que se pudieran... Tú imagínate una moto en Fuerteventura tirada al aire durante 20 años. Bueno, eso es un cadáver seguro, ¿no? Eso es cadáver. Pero, bueno, y tú eres un resucitador. Conseguí salvar esto. Se consiguió. Eso sí que es una maravilla y yo creo que esas sí son las grandes historias del motociclismo y de la pasión que se siente por las motos. Yo, si esto tiene un valor espectacular por todo lo que nos está diciendo Santi, lo que vamos a presentar ahora, yo lo siento mucho, pero es una debilidad por lo que ha costado sacar eso adelante, ese proyecto tan rotundo como el que imaginó Santiago, como el que quiso y como el que al final consiguió poner a la luz. Hace algunos meses, no sé si hay un artículo de ella en Canales Moto que tuvimos la suerte de hacer, y después de verlo y releerlo, lo he releído estos días, Santi, y digo, es imposible, no por el concepto, sino trasladar en el tiempo toda la maniobra artesanal que supuso para ti hacer esa moto. Bueno, estamos hablando de una Imola, de una réplica de una Imola. De una réplica de una Imola. 73. Pues es que estas motos oficiales solo se construyeron en el año 73-3. De hecho, fue a raíz, lo construyó la casa Ducati, aunque en el mundo existen 5, y dices tú, caramba, si se fabricaron 3, ¿cómo es posible que haya 5? Y tiene una explicación y es muy razonable, ¿no? Después de que ganara Paul Esmor las 200 millas de Imola en el 72, con una moto prácticamente de serie, porque además se improvisó en el último momento, Taglioni decidió construir 3 para el año 73, dado que había ganado en el 72 Paul Esmar y había entrado Spagliari segundo y tal y cual, ¿no? Correcto. Se construyeron 3 motos para el 73. De hecho, no ganó Imola 73, sino ya ganó en el 73, se empezó a ver las deficiencias de estas motos frente a Jarno Särinen con su famosa Yamaha 2 tiempos. Bueno, es que le habían atacado muy fuerte. Claro, le llamaban el finlandés volador, que el hombre con aquella moto iba como un tiro, no era imposible. Pues Spagliari se quedó segundo con una moto como esta. Hombre, hay que decir, Santi, y es verdad, pero que hablar de la casualidad de que Paul Esmar en el 72, en Imola, con una moto que era un hierro de turismo, de serie, sí. que aquello fue salvar la fábrica, en fin, toda esa historia que rodea el aura de esta moto, que la moto se hiciera andar, que ganara esa carrera contra una Agostini, con una Augusta, que aquello era brutal. Es decir, hablar de toda esa singularidad y ver en el tiempo cómo aquella sola victoria pudo conseguir que esa moto, hoy por hoy, sea tan codiciada como una MSR de réplica Haibu, o una cosa así, yo creo que... Y bueno, y para mí la esencia es lo que tú le has hecho a esa moto, porque esa moto no era lo que es. Pero te cuenta, Félix, que esas motos en el año 73, como digo, se construyeron solamente 3, que están perfectamente localizadas, pero se fabricaron aparte material para mantener esas motos, entre ellos dos chasis más, por posibles accidentes y tal. Bueno, pues con esos 2 chasis más el resto de material se volvieron a hacer 2 Imolas más. O sea, hay 5 Imolas en el mundo. Hay 5 localizadas. Hay una concretamente que corrió con ella Nebuller, de las 3 del 73 que corrió con ella Nebuller,
se mandó a Estados Unidos, vino a Inglaterra, no sé qué, y al final la tiene un coleccionista barcelonés, catalán, Forge, sí, efectivamente, pero ya totalmente, no totalmente desvirtuada. Vamos a ver, las motos de carreras no se desvirtúan nunca, porque las piezas que se le ponen se las ponen en función de reemplazo de accidentes, de mejoras, etcétera, ¿no? Son motos como muy personalizadas, pues depende de quién las prepara, del dueño que las tenga y en fin, de las posibilidades de cada uno, ¿no? Pero hacer que una moto de estas ande, y eso yo creo que sí. Lo que tú has conseguido con esta moto es increíble, ¿no? O sea que esa moto se hizo a partir de una, como se hizo la del 72 de Paul Span, a partir de una GT de 7,5, se hizo eso. Pero es que a partir de esa moto se hicieron todas, ¿no? Claro. Es decir, tú fuiste a la esencia del gene que produjo ese o sea que esta moto fue un trabajo, fue un reto. Me platico, coño, si aquellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? ¿Cuántos años de verdad estás haciendo esto? Me pasé años, pero sobre todo lo que tiene el motor. Date cuenta que la GT es una moto que no es Desmo. Esta moto es Desmo. Se le pusieron culatas Desmo, se le pusieron doble encendido, se le pusieron árboles de leva, se le puso esto embrague en seco. Se hizo un buen trabajillo en ella, ¿no? Para poder llegar a hacer una réplica lo más parecida posible a lo que era la moto en su día. La moto es impactante, ese tanque es impactante, la moto en sí encierra muchísimo misterio. Y hay un que nosotros les invitamos desde aquí, Canarias en Moto, hay un artículo precioso sobre la Paul Smart, sobre esta moto en particular y lo que significó las dos historias paralelas, la de Santi y la de Paul Smart, y la verdad que merece la pena leerla porque ahí tiene muchísimos detalles de cómo se cocina una obra de arte desde la esencia de una base. Y yo creo que las dos historias tan paralelas y tan vistas de uno que estamos... Sin establecer ningún paralelismo. No. Yo te puedo decir que, por ejemplo, el tema de las motos de competición es un mundo apasionante, entre otras cosas, porque, por ejemplo, hay un artículo que lo conoces perfectamente, de una moto de una isla preparada por un señor aquí, que se fue al Campeonato de España, que era una panta que estaba allí arrimada en un muelle del circuito, y las motos oficiales tapadas, y todo el mundo pendiente de aquellas motos, se destapan aquellas motos, salen las motos a correr al circuito, y las motos oficiales no le olían el humo a la moto que estaba preparada aquí. De ellos se le pusieron reclamaciones, abrieron el motor, todo estaba bien y tal y cual, y la moto fue preparada, volvemos a lo de siempre, al gurú en Ducati que estaba aquí. Eso es increíble, ¿no? Hombre, que ya, bueno, lo poco que conocíamos de Artigas, de Juan, es que estuvo en el departamento de competición de Ducati, tampoco en Franco Farnés, en Italia. Y después también estuvo en Mototran y estuvo muy vinculado y muy directamente con el desarrollo de las motos de aquellas de monocilíndricas, ¿no? O sea, que el tipo sabía lo que estaba escrito. Sabía latín. Efectivamente. Qué pena no conservar esa historia. Pero tenía unas manos increíbles. Increíble, sí. Bueno, vamos a ver otra moto muy bonita. Otra moto que marcó una época, evidentemente, volvemos a hablar de Japón, y con esta moto también, bueno, impresionamos porque ya estamos ante el fenómeno de la competición. Eran motos que se fabricaban ya para competir y en esa tesis ya salían al mercado con una presentación oficial, y ya empezábamos a cultivar el marketing de las motos de carrera. Estamos hablando de esa Yamaha, ¿no? Una TZ, ¿no? Sí, esto es una moto Carreras cliente, es una moto de factoría hecha por la fábrica Yamaha. Este es bicilíndrica, ¿no? Esto es un bicilíndrico de 2 tiempos, refrigerado por agua, en fin, esto es un pequeño pepino, una bomba. Sí, me imagino, que la trajo aquí, por lo que me han comentado, un señor que se llamaba Gorostiza, la corrió Gorostiza, y al final, después de pasar de muchas manos, yo se la compré a Quique Rapizarda. Y fue precisamente porque Quique la compró, la llevó al circuito cuando estábamos corriendo con las clásicas, aquello que no debemos decirle carrera, sino era simplemente una rodada, que me la vendió y yo la restauré. Qué bonita, ¿eh? Hombre, tienes un gusto exquisito en restaurar y conservar un poco esa esencia de carrera y original, ¿no? La verdad que la moto está muy, muy bonita. Hay unas cuantas aquí en Canarias, ¿no? Que yo sepa, hay por lo menos 3 o 4 hay. Te digo 4 pero 3 casi seguro. Hay un 3,5, otra 2,5 y esta. Y creo que hay alguna más, pero realmente creo que en un Vieja Gloria yo vi uno que tenía un dorsal azul que era muy bonita, que creo que era un 2,5, y creo que por ahí hay también una 3,5.
Sí, algo de eso. Deben haber algunas más, ¿vale? O sea, por Bueno, lo menos 3 o 4 a ver si las vamos descubriendo un poquito. Sí. Más que nada porque saber que existen y que están en buenas manos y que están en un estado óptimo es un lujo para los que nos gusta. Ahora nos vamos a una moto que yo, si le pongo un piropo, es la elegancia de la deportividad, ¿no? Yo creo que esta moto, sin que se ponga en marcha, solamente con verla ya el atractivo es brutal, que es la 900 SS, ¿no? Y de estas yo siempre recordaré, ¿no? que por Telde habían dos, ¿no? Y que cuando llegábamos siempre íbamos juntas a todos lados, y cuando las sentíamos todo el mundo dejaba lo que tenía que hacer para verlas, porque era una cosa increíble cómo te trasladaba esas motos a descubrir qué es lo que llegaba, ¿no? Y esta Ducati Desmo, ¿no? Esta moto es muy bonita, es una moto en la línea Ducati, una moto muy deportiva derivada a la calle, es una moto que con ella, en fin, el color es precioso, la forma es preciosa, es una moto que va muy bien para la época, esto es un cacharro hoy en día. Bueno, ya, evidentemente. Pero un hierro increíble, pero en fin, en la época era una moto que iba muy bien. Y volvemos al punto 1, ¿no? Esta moto la compraban en la época los que en su momento y en el argot le decían los quemados. Los quemados. Era gente que querían ir rápido y estas motos eran unas tablas. Ya. Sí, porque hay que recordar que los chasis de Ducati seguirán siendo los más estables mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Y sin embargo tiene peculiaridades, porque esto es como siempre, las japonesas tenían una peculiaridad, y es que te avisaban. Tú entrabas en una curva y cuando entrabas y llegabas a determinados límites, las japonesas eran motos nobles y te avisaban, se iban de atrás, te avisaban. Sí. Estas motos entraban y eran tablas, pero cuando se iban no te avisaban, ibas al suelo. Ya. O sea que cada cosa tiene su encanto, te transmitía su seguridad. Pero decir, ¿no? Es verdad que yo no sé si de estas luego se transformaron algunas a las carreras o llegaron a... Sí, de hecho aquella, la roja que estábamos la primera, era una moto como esta, exactamente igual, pero pasada a competición. Amigo. Yo creo que cambiarle el traje a esta moto sí que es un pecado mortal. Ahora, vista ahora, claro, ¿no? Desde la distancia del tiempo. Pero cuando llegó en su momento era una moto como cualquier otra, y había las que había. Entonces, y era una Ducati. La gente que iba a correr, pues esto lo transformaban en motos de competición. Una moto preciosa. Hemos visto y hemos observado un poco... ¿Tienes algún proyecto nuevo por ahí, creo, no? Tengo un Kawa 3 cilindros 500 que lo quiero hacer también. Sí. Hay una Elite que también es de Carlos, que está pegada a la pared, que está en chasis y tal y cual, que también tengo el motor ahí para hacerlo y demás. En fin, hay unos cuantos proyectillos que hay que acabar. Hombre, decir un poco lo que han visto ustedes, que esta colección es realmente espectacular. Es una suerte tener y conocer a Santiago en su hábitat, en su pasión, y saber que existen garajes de este nivel, de esta categoría, y que tengamos la suerte de compartir. En este caso, Santiago nos ha abierto la puerta de su garaje para descubrir esta pasión que él siente por las motos de carrera, y yo creo que si hay algún box en el Mundial Canario, el tuyo está muy cerca de ser de los primeros, más que nada por la dedicación, por la artesanía que tienen estas motos, porque detrás de cada moto hay una historia. Yo les recomiendo que lean el artículo de la Poblesmar, y sobre todo esa esencia del sueño de conservar, mantener, ¿no? Yo creo que, Santiago, habrá que reinventar más gente como tú para ver si conseguimos recuperar el 100% del motociclismo. Esto como cualquier otra pasión, o sea, cada uno tiene una serie de gustos. Hay gente que le gusta escalar y yo no lo entiendo, y el que le gusta escalar ve el garaje y dice, pues no entiendo que hace un montón de motos en un garaje cuando además no sirven para nada, porque ni para salir a la calle una moto como esta. No puedes salir a la calle, no puedes competir con ella, pues está totalmente desfasada, es para tenerla aquí y mantenerla. Pero es a lo que vamos, una pasión. Sí, es una pasión, Hablábamos antes de los proyectos de Santiago, pero también hablábamos, se nos va a quedar una joya atrás. ¿Ustedes recuerdan aquella historia de las Kawa Martin, de Honda Martin y tal? Pues hoy acabo de descubrir, gracias a la sabiduría de Santiago, que Honda Martin también había, evidentemente. Perdonen, disculpen mi ignorancia, pero bueno, tener una Honda Martin, tenerla aquí en un proyecto de desarrollo que está ya en una fase bastante evolucionada. ¿Qué nos cuenta, Santiago? Ahora me has dejado fuera de juego. Esta es otra moto también de la época, de los años 80. Es un chasis Martin con un motor Boldor, pero el motor Boldor con una mejora RSC.
Y esta moto fue de la época de la Martin de Miguel Ángel, de Santiago Deni, que fue mi gran amigo. Ah, Santiago Deni. Y esta moto tiene pues toda una historia, ¿no? La corrió él, tuvo una moto, en fin, de éxito en la época con él, la llevaba muy bien. Y esta moto, pues cuando él tuvo la desgracia de tener el accidente y morir, pues se la quedó el hermano y yo estuve buscando la moto después porque no sabía que la tenía el hermano. Y un buen día él se enteró que yo la estaba buscando y me contactó conmigo y muy amablemente pues me regaló la moto con la condición de que la moto no se vendiera. Y aquí está, se lo agradezco muchísimo y es una moto que le tengo mucho aprecio y llevo un montón de años restaurándola, pero se me atraganta, no sé por qué, supongo que es porque es la moto de Santiago Deni. Es la moto de Santiago, claro. Mi gran amigo, pues debe ser eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que la pero suerte... bueno, algún día la arrancaremos y la terminaremos. No, de todos modos, la suerte de Santiago y de todos los compañeros y amigos de Santiago es que estén en tus manos, ¿no? Y que poquito a poco vayas descubriendo la esencia, porque a lo mejor el tiempo te va a decir cómo la vas a sacar y seguro que vas a rendirle honor a su memoria, está claro. Pues bueno, ya lo decíamos, ¿no? Esto es la esencia de los garajes clásicos y seguiremos abriendo garajes con el permiso de ustedes. Y bueno, y si nos dicen dónde están esos garajes maravillosos, que no todos los conocemos, hombre, intentaremos a ver si su dueño nos enseña su pasión y podemos entre todos compartirla, que yo creo que es el único éxito de la felicidad, compartir. Gracias. Gracias.